Debatiendo con Carlos Castellanos. Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y contradecir. Aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza. Debatiendo con Carlos Castellanos, hoy con Fausto Pretelín y Diego Salazar hablaremos de la izquierda en América Latina, del populismo al socialismo. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Y aquí comenzamos. América Latina es, a juicio de muchos analistas, tierra fértil para el impulso del populismo y de la izquierda. Una región en la que aparentemente se vive la política como un dogma religioso. Las figuras del obradorismo, el regreso del kirchnerismo, el nacionalismo boliviano, el peronismo, el chavismo, el indigenismo y el socialismo chileno son solamente muestras de ello. Mención aparte merecen, por supuesto, Cuba, Nicaragua y Venezuela, en donde los gobiernos identificados con la izquierda llevan décadas en el poder. El giro hacia la izquierda en América Latina es para algunos parte de un ciclo y una respuesta al hartazgo ante el actuar de una clase política que perdió por completo la cercanía con los ciudadanos y que, por decirlo de alguna manera, cruzó hacia la acera de enfrente. Y aunque comparten el calificarse como regímenes progresistas de lucha democrática que tienen las demandas ciudadanas y el combate a la pobreza en el centro de sus objetivos, pues sus formas de trabajo y de operación son muy distintas, evidentemente. Vamos de un obradorismo que para algunos roza en el populismo, al socialismo chileno de Gabriel Boric, pasando por el indigenismo boliviano. Y por eso es que en esta ocasión agradezco la presencia del analista internacional Fausto Pretelín. Bienvenido, Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Muchas gracias. Y también agradezco a Diego Salazar, periodista y columnista en español de The Washington Post. Bienvenido, Diego, gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Al contrario, gracias. Pues como ya es costumbre en este espacio, vamos a comenzar por mero orden alfabético, es la tradición. Así que empezamos, por supuesto, pues sí, con Fausto Pretelín. La primera pregunta sería, Fausto, ¿en verdad América Latina está virando hacia la izquierda? Hemos visto ese mapa últimamente en donde lo pintan de rojo prácticamente todo el continente americano, pero pareciera ser que tendríamos que hacer precisiones, o sí, de plano podríamos decir que la América, y en particular América Latina, ya es casi de izquierda. Pues sí, salvo Uruguay, Ecuador prácticamente, y Costa Rica, prácticamente toda la región latinoamericana sí está cargada hacia la izquierda, gobiernos de izquierda, pero hay que hacer matices, ¿no? Es decir, no es la misma izquierda en toda la región, sí tienen sus diferencias, particularmente el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y de Cuba. Son 13 países que están de alguna manera pues, bajo estudio en otra óptica, ¿no? Hay que decirlo, son dictaduras. Y hay, digamos, unas izquierdas jóvenes, ¿no? De Boric, que de alguna manera rompe con una inercia muy clara, muy fuerte allá en Chile. Y sobre todo, bueno, ahora Petro en Colombia, que habrá mucho de qué hablar sobre él, que durante tantos años del uribismo, tantos años de la derecha, pues llega a refrescar, sí, hay que decirlo de esa manera, con muchas expectativas, pero sí son distintas, ¿no?, las izquierdas. ¿Este reforzamiento de las izquierdas en América Latina le conviene a todos los países de izquierda? ¿Por qué lo pregunto así, Diego? Porque pareciera ser que antes de que nos pintáramos de izquierda, pues todas las canicas, por usar el término más coloquial, las tenía siempre Estados Unidos o América del Norte en particular, Estados Unidos y Canadá. Ahora pareciera ser que podría convertirse este nuevo mapa pintado de rojo en un fiel de la balanza. ¿Puede convenirle a la América Latina, a la América del Sur?
Pues yo creo que dependerá del tema, ¿no? Porque, como bien señalaba Fausto, hay diferencias y matices en el acercamiento a la izquierda o a lo que entendemos por izquierda en cada uno de estos países. O sea, para hablar de dos de las figuras más connotadas, por ejemplo, tenemos a López Obrador en México y a Gustavo Petro en Colombia. Las agendas relacionadas con cambio climático, con ecología, son completamente distintas. Mientras que México está haciendo una apuesta fortísima por combustibles fósiles, ¿no? Es una de las grandes apuestas del gobierno mexicano y del sexenio de López Obrador. La apuesta colombiana, al menos en el papel, habrá que ver cuánto puede llevar a cabo, es probablemente una de las apuestas más osadas de reconversión energética, ¿no? Entonces, se van a poner de acuerdo en este tema, van a poder ser un contrapeso a el gigante estadounidense en este tema, no lo sabemos. Parecería que en temas como la lucha contra las drogas, por ejemplo, sí, Petro se está convirtiendo en una voz que pueda tener más resonancia entre sus pares, y ahí sí podría conformarse un frente que de alguna manera incida en la política estadounidense. Pero de nuevo, todavía es pronto. A mí la imagen del mapa teñido de rojo, la verdad que me genera ciertas suspicacias, porque siento que es una lectura un poco extremista desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? Porque hay quienes ven este mapa como una amenaza roja, cosa que a mí me parece bastante exagerada, pero también quienes desde, por ejemplo, el obradorismo en México quieren verlo como, por fin ya somos todos amigos, y pues hay diferencias muy claras en el approach de los distintos gobiernos a estos temas que estamos mencionando, ¿no? Perfecto, Diego. Dice Diego Salazar, a mí me llama la atención cierto extremismo cuando hablamos de esta América roja. Yo añadiría para preguntarte, Fausto Pretelín, ¿extremismo o simplismo en el análisis? Sí, bueno, superficial. Es muy superficial en muchas ocasiones cuando se quiere generalizar. Es evidente que sí, la balanza está cargada a la izquierda, es indudable, pero hay que ver las circunstancias, ¿no?, de cada uno de los países, ¿no? Claro. Perú, bueno, a la izquierda de Pedro Castillo. Pedro Castillo es muy particular, ¿no? Cómo surge su candidatura, cómo gana las elecciones y cómo está en el Congreso. Hay que entender que ahí se gobierna desde el Congreso. Tú sabrás mucho mejor que yo que hoy, y sobre todo desde Odebrecht, me parece que el Congreso ahí en Perú ha tomado un matiz muy importante, un protagonismo muy claro para ir marginando presidentes corruptos, algunos de ellos, ¿no? Y ahora con Pedro Castillo, bueno, tienen una oposición rabiosa, ¿no?, en donde sí se le dificulta mucho los contrapesos, está muy sesgado todo, pero si así es Perú, imagínate, no podríamos generalizar toda la región, que es, insisto, muy variopinta. Y yo creo que es muy buena la observación que comenta Diego en el sentido de que el tema del cambio climático es fundamental, ¿no? Claro. No porque estemos viendo ahora en Egipto la reunión de la COP27, sino que es un problema en donde cada uno de los líderes de la región y del mundo en general se pone para medir qué tanta seriedad tiene respecto al futuro del mundo, no del país, sino del mundo, que eso hay que entenderlo, no tiene fronteras, ¿no? Y creo que ese es un examen muy importante de las izquierdas en nuestra región. Me parece interesante cómo lo menciona Fausto Pretelín, es un asunto ya del mundo, no nada más de la región en particular, y precisamente cómo se inserta entonces esta región en el mundo, sobre todo cuando hemos escuchado, por ejemplo, discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, yo quiero que nos convirtamos aquí como en una Unión Europea, pero aquí, y que todos formemos parte de ella, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua. ¿Cómo vemos ese asunto, Diego? No sé, yo creo que cuando escuchamos ese tipo de propuestas, entre comillas, del presidente López Obrador, tenemos que cogerlas con pinzas, ¿no? Porque caen en el mismo saco de pues, su plan de paz para Ucrania y Rusia, su propuesta contra el hambre en la ONU, que no sirven sino para dar titulares y engrandecer su propia figura, que probablemente es su mayor empeño en lo que va de sexenio. Y a la hora de la hora, si uno va al archivo, no hay nada, ¿no? La famosa propuesta de paz de Ucrania-Rusia que el canciller Marcelo Ebrard presentó en teoría ante la ONU, no tiene nada que ver con lo que se había dicho de antemano. De hecho,
no ha florecido, no ha habido reuniones, no ha habido nada. Lo mismo hubo el año pasado cuando se planteó este plan contra el hambre mundial, que dijo que ya íbamos a llevar ante el Consejo Permanente, no ha habido nada. En este caso es lo mismo, es un ditirambo más del presidente López Obrador. Vamos a hacer la Unión Europea de los países americanos. Sí, bueno. Y sobre todo, perdón, que Adelante, por favor. Hay una inconsistencia de parte de Totalmente. él. Porque la Unión Europea, yo sí desearía que estuviéramos en esta región con una Unión Europea, Claro. porque eso significaría tener instituciones comunes. Instituciones desde el punto ejecutivo, como es la Comisión Europea, desde el punto de vista judicial, como es el Tribunal Europeo, o evidentemente legislativo, como el Europarlamento. Pero, insisto, creo que ahí hay una contradicción, porque Totalmente. se tiene que ceder soberanía. Y en esta región del mundo, y particularmente en México, y particularmente el presidente López Obrador, ceder soberanía es un sinónimo de una traición a la patria. Entonces, no podríamos dar el peso mexicano por un bolívar o cambiarle el nombre a la moneda, Sin duda. o no podría venir un juez argentino a litigar un asunto entre mexicanos y guatemaltecos, empresarios. Eso yo no lo veo con cierto realismo. Sí. Creo que sí. Si ya las instituciones que tenemos, como la OEA, son carne de burla del presidente López Obrador, semana sí, semana también, ¿no? Así es. Les dedica videos y se ríe de ellos. Y las inconsistencias del gobierno mexicano en lo que a política exterior se refiere, cuando le conviene, no, nosotros somos respetuosos de la doctrina Estrada y no intervenimos, y cuando en temas que no le conviene, amenaza. Salmerón y en Panamá, ¿no? Sí. Criticando al presidente por esta designación, El caso, por este el rechazo. caso peruano que señalabas, ¿no? El canciller Ebrard criticando una decisión del Congreso peruano, que a mí me parece muy criticable. El Congreso peruano negándole la visita o el viaje al presidente Pedro Castillo a la toma de mando de Gustavo Petro, a mí me parece criticable, pero la Constitución peruana señala que es una atribución del Congreso otorgar o no otorgar el permiso. Claro. Y el canciller mexicano criticando esa decisión, pues, ¿dónde quedamos? ¿Intervención o no intervención? ¿No? Entonces, pues, no se puede tomar con seriedad esas declaraciones o propuestas del gobierno mexicano, lastimosamente, porque como bien dice Fausto, sería muy interesante que haya un verdadero esfuerzo por unir al continente latinoamericano y por generar instituciones supranacionales que sirvan para ayudar a gobiernos a países en situaciones más desfavorecidas, pero no es la realidad. Parte de lo que mencionan me hace reflexionar y pensar en que entonces, en pocas palabras, cada país, cada nación, como en este caso México en particular, por lo que acaban de mencionar, pues adopta ese mapa teñido de rojo a su entera conveniencia. Es decir, simple y sencillamente lo estarían utilizando incluso hasta como una herramienta política, pero no para incidir en la región o no para incidir internacionalmente, sino solo y exclusivamente para generar discursos para su propia gente, para sus propios pueblos. ¿Así funcionaría entonces esta izquierda porque roja? Habla mucho de la situación actual, que es mucha desunión, ¿no? Claro. Me llama la atención que presidentes como Bukele o Yamatei no se llaman, no se hablan, tienen problemas. O cuando estaba el anterior presidente hondureño tampoco lo hacían. Y estamos hablando simplemente de Centroamérica, ¿no? Sí, es una claro. región muy retrasada, muy pobre, ¿no? Y que ni siquiera los presidentes de esos países se comunican entre ellos, lo cual habla precisamente de una desunión en toda la región. Si ya lo proyectamos a Bolsonaro, por ejemplo, que pues fue una visión etnocéntrica de su gobierno, aislada. México y Brasil compiten mucho por el liderazgo de la región y ni López Obrador ni Bolsonaro levantaron la mano para intentar ser líderes de esta región. Lula demostró que en sus gobiernos anteriores, pues sí sacó la cabeza por la región, ¿no? El final no fue tan afortunado para él, pero sí hay una ausencia de liderazgos. Bukele vemos paulatinamente cómo ha entrado en una dinámica que va dirigida a una dictadura, Autoritaria, ¿no? claro. Autoritario, personaje. Y entonces cada región tiene su área muy particular y sí estamos desunidos. Va a ser interesante ver cuál es la actitud de Lula hoy, ¿no? Claro. El Brasil que asume en enero no es el mismo Brasil que él gobernó en su momento, a mediados de la década de los 2000. Ese Brasil vivía un boom de las materias primas, boom económico que le permitió redistribuir y que le permitió, pues, hacer política exterior, ¿no?
a veces con tintes ilegales, ¿no? Tenemos el escándalo de Odebrecht, que mancha al Partido de los Trabajadores, ¿no? Y que fue la gran constructora y corruptora de la región. Entonces, no parecería posible que se vuelva a repetir esto, por un lado, por esa sombra de corrupción, pero también por otra, por la cantidad de problemas internos que va a tener que enfrentar el presidente Lula en su país. Un país extremadamente polarizado, un país con una crisis económica rampante y un país con los problemas que deja Bolsonaro en la Amazonía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver si Lula es ahora sí esa voz que Bolsonaro evidentemente no ha sido y que el presidente López Obrador es cuando le conviene, ¿no? Y luego no se concreta en nada, lastimosamente. Claro. En América Latina se deja ver un resurgimiento de movimientos de izquierda con diversos matices y claras tendencias, aunque siempre aparece el fantasma del populismo, en torno al cual evidentemente pues muchas personas coinciden en que el populismo lo que hace en realidad pues es exacerbar nada más las diferencias entre ricos y pobres. Los errores de los gobiernos pasados como retórica oficial, la entrega de recursos directos a la población como promoción del corporativismo para los líderes que están en el gobierno y el desarrollo de figuras paternas o maternas, ¿no? Además de un arraigado nacionalismo. Así pareciera ser que tenemos identificados los populismos de izquierda en esta región. Hay quienes dicen que esto evidentemente puede espantar, asustar o alejar a los empresarios. Yo a veces pienso, en ocasiones eso quizás hasta los puede atraer porque saben que es más fácil corromper o saben que es más fácil conseguir contratos porque se trata de países con sistemas de justicia endebles. Pero bueno, el populismo da respuesta de verdad a las demandas de pobreza, de desigualdad, de discriminación. Nos puede ayudar a resolver problemas como los elevados índices de pobreza, sobre todo cuando escuchamos al presidente López Obrador y en su tema y en sus términos, él diciendo, si me dicen populista, que me apunten en la lista. Sí. Bueno, a ver, yo creo que el populismo resuelve problemas del día, no de mañana. Es decir, para hablar de problemas serios, fuertes, de un entorno complejo, los populismos no lo resuelven, ¿no? Yo creo que el populismo va más en el sentido de la emoción, de poder abrazar a una sociedad quizás, o un segmento de la sociedad que está desprotegida, en este caso particularmente los pobres, en donde quizás el discurso político ha sido muy frío, alejado, distante, con poca empatía. Pero la parte técnica, la parte de la solución de los problemas sí se requiere de profesionales y no de recetas mágicas, sino que es una ciencia política, que es una ciencia económica, como se le llame, que necesita de dosis de realismo para abordar ese tipo de problemas y solucionarlos. Si se aplica simplemente una receta populista, pues el problema está ahí, ¿no? Debajo de la alfombra, y hay que ver, ese problema nunca va a desaparecer. Entonces, los populismos se generan o van recreándose en la actualidad, siglo XXI, año 2022, por un entorno, ¿no? La posverdad. Lo vimos en Reino Unido con el Brexit, lo vimos con Donald Trump en el 2016, lo vimos con Giorgia Meloni en Italia, o lo vemos en algunas otras partes del mundo, en India, por ejemplo, también. Pero eso conlleva a una poca seriedad de la política, en el sentido de que no se resuelven los problemas, simplemente se da un cobertor, ¿no?, para acercar al político a una sociedad a un segmento de la sociedad que está desprotegida. ¿Se tendría que rechazar entonces el populismo tajantemente o sí se podría utilizar en cierto modo? Y más allá de eso, ¿nuestro presidente sí es populista, como él mismo lo presume? Yo creo que sí es populista, no en la tradición del populismo mexicano, en una tradición más moderna, como señalaba Fausto. Okay. Justo ahora estoy trabajando un libro con varios autores analizando los distintos populismos de la región. Con suerte acabaremos este año y lo podrán ver a inicios del año que viene. Yo creo que lastimosamente el populismo se ha convertido en el terreno de juego sobre el que se escenifica la política hoy en día, no solo en la región, sino, como bien señalaba Fausto, en casi todo el mundo, ¿no? Son pocos los líderes políticos actuales que son capaces de no caer en la tentación populista. Y lo que hace el populismo es convertir la vida política en una campaña electoral eterna, ¿no? Claro. Estos líderes políticos
el presidente López Obrador, el señor Bukele, que ya tiene una deriva autoritaria más seria que otros pares en la región, pero el mismo Bolsonaro en su momento en Brasil, con, digamos, menos éxito y en pañales, Pedro Castillo en Perú, Gustavo Petro en cierta medida también, aunque pareciera haber controlado un poco mejor su tentación populista, pero se han convertido todos en eternos candidatos y gobiernan como si fueran candidatos. ¿Y eso qué significa? Significa que su receta populista pasa pues por atizar la polarización, por, como señalabas, culpar al pasado, ¿no? La culpa siempre es de la herencia recibida. No parece que esa herencia caduca nunca y siempre todo es achacable a gobernantes anteriores. Y hay un fuerte componente, como señalaba Fausto, de sentimentalización de la política, ¿no? Es apelar a los bajos instintos de ese grupo de personas que están en muchas veces se sienten decepcionadas de la política tradicional o de los gobernantes pasados, ¿no? Por eso yo creo que más que una ola de izquierda, y entendiendo además que populismos hoy tenemos de izquierda y de derecha, y que ese vector es mucho más, los iguala mucho más que su progresismo o conservadurismo. Entendiendo eso, yo creo que los populismos lo que hacen es... perdón, perdí el hilo. No te preocupes, no te preocupes. De hecho, déjame retomarlo precisamente porque hablas de las poblaciones decepcionadas, efectivamente, como parte del populismo. Déjame añadir aquí algo, decepcionadas o excluidas, porque si no, ¿cómo nos explicamos que estos regímenes tengan tanto éxito, tanto arrastre, Fausto? Sí, en muchas ocasiones excluidas, por supuesto. Fórmulas que no han resuelto, fórmulas económicas, el gran problema de la pobreza. Eso creo que sí hay un eje que atraviesa toda la región, claro, en América Latina. De acuerdo. Difícilmente habrá un país que se salve de esas circunstancias. Y claro que ese es el caldo de cultivo, ¿no? Para que de alguna manera lleguen personajes que tratan de dar ese tipo de recetas fáciles. Pero veamos el chavismo. En realidad, lo que ocurre con el chavismo, pues Hugo Chávez sí genera mecanismos regionales, ¿no? Bajo la receta que le da también Fidel Castro, pero al final del día, cuando muere y deja de herencia a Nicolás Maduro, vemos que sí, la falta de capacidad de liderazgo conlleva al desastre que ha sido Venezuela en los últimos años, ¿no? En donde hay una salida de más de 5 millones de personas y la situación del país en una crisis profunda. Políticamente está invertebrada, o sea, no se ve a la oposición también quebrada, fisurada, ya Juan Guaidó totalmente marginado, con poca credibilidad. Parece ser que en enero habrá un cambio, porque pues la oposición se tiene que poner las pilas, porque si no va a continuar en esa automarginación de la política en Venezuela. Entonces yo creo que sí es una combinación. Sí ha habido marginación, sí ha habido una especie de dirigir ciertas políticas solamente a un sector de la población y no a todos. Entonces, mientras la pobreza esté ahí, generalmente van a permanecer los populistas, ¿no? Bien, Diego. A lo que iba, sí, y perdón, al contrario. Me perdí en el fraseo anterior. A lo que iba es que más que una ola de izquierdas, lo que yo percibo, y esto es compartido por distintos analistas, es una ola anti-incumbentes, ya sea ante gobiernos de turno o ante clases políticas percibidas como gobernantes que han sostenido el poder durante años, ¿no? Eso es lo que hemos visto en Perú, es lo que vimos en Colombia, es lo que vimos aquí en México con López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, de nuevo, populismos hay de izquierda o de derecha y comparten mucha filiación en ese sentido, pero sí lo que hay ante ese sentimiento de exclusión o de marginación de grandes sectores de las poblaciones de estos países, hay una decepción y una ira contra las clases dominantes, y entonces los candidatos que son capaces de personificar esos reclamos, pues llegan al poder. Claro. Luego, por supuesto, otra cosa es con guitarra, y difícilmente sean capaces de satisfacer las demandas en el poco tiempo que suele tener un mandato presidencial, ¿no?
Desde antes de que llegara al poder Andrés Manuel López Obrador, pues ha chocado posturas, lo mismo con la derecha que con la izquierda. Creó, pues por eso, su propio movimiento, hasta en su nombre lleva su presencia. Ahora muchos hablan de el obradorismo, más allá del partido Morena, se habla de obradorismo y pone en el centro, evidentemente, una agenda social por el bien de primero los pobres, ¿no? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese ha sido su lema de batalla contra lo que ha identificado como el problema más grave de este país, que es la corrupción. López Obrador es, como lo definiría Max Weber, un líder carismático, alma de Morena, partido que él fundó y que gira, vive y actúa en torno a su figura. La figura y el discurso presidencial lo son todo. Y en materia de política exterior, América Latina es el punto de interés en la agenda obradorista. Por ejemplo, el asilo que México le dio al expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue uno de los primeros rasgos de ello. También recordemos que al principio de la administración del presidente López Obrador hasta les decía a los migrantes, vengan, aquí va a haber trabajo para construir el Tren Maya, para construir todo. Pero no contaba con Donald Trump y la bota en el cuello de los aranceles del acero y el aluminio, lo que a la sazón, pues en lugar de permitir brazos abiertos a los migrantes, les mandamos 26,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y sin embargo, a lo que quiero llegar es al hecho de que esta América Latina pintada de rojo, sí estará generando algún cambio en las grandes potencias. Por ejemplo, pues recuerdo que Cuba ya le pidió a Estados Unidos, por el asunto del huracán, le pidió que le ayudara económicamente, lo reconoció el propio Miguel Díaz-Canel. Después escuchamos a Estados Unidos pedirle petróleo a Venezuela. Y ayer mismo, hace unos días, en el inicio precisamente de la COP27 allá en Egipto, pues observamos a Emmanuel Macron en un largo saludo de manos para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconociéndolo a pesar de que pues, se llenaban la boca diciendo que pues cómo, pues si es un dictador, no tiene, y hasta reconocieron en algún momento a Juan Guaidó. Por eso digo, este rojo de la América Latina le puede venir bien a esta región en detrimento de las grandes potencias que parece que han sido las que siempre mueven los hilos. A ver, en la realpolitik no hay dogmas, ¿no? Yo creo que lo que demuestra Macron es evidentemente tratar de lavar la dictadura de Nicolás Maduro, blanquearla, bajo los intereses de Francia, ¿no? Hoy, bajo un entorno de guerra, ¿no? Particularmente en el área energética, el petróleo. Pero eso habla precisamente de la poco compromiso que pueden llegar a tener estos líderes con otras regiones distantes, en este caso América Latina con el tema de Macron. Pero, a ver, tú comentabas al inicio de tu comentario, decías sobre la política exterior en México. No existe la política exterior en México. Tal cual. Es una ausencia y eso es lo más doloroso que podemos tener hoy en México, sobre todo porque la institucionalidad de la política exterior está totalmente frenada en este país. Y entonces no podemos avanzar, evolucionar, ¿no? En un mundo en donde no podemos ir solos. Económicamente, David Ricardo lo demostró hace decenas de años, en donde la ventaja comparativa es el único flotador viable que tienen los países para poder proyectar. Si lo vemos en Japón, que es una isla y que depende 100% de la agricultura de otros países. Entonces, sin una política exterior como México, sin ninguna política exterior como la de Bolsonaro, y así algunos otros países, creo que la región nos estamos comiendo a nosotros mismos y nos estamos aislando en un momento en donde no se permite el aislamiento, en un momento en donde salimos de la pandemia o no, hemos salido, no lo sabemos, en un momento en donde hay una guerra allá en Europa, y eso es lo que quizás no lo alcanzamos aquí a asimilar, políticamente hablando. Se tiene que proyectar la institución, se tiene que defender la institución antes que la persona. Cuando hablabas de un movimiento personal o personista, creo que ese es el gran defecto. Es decir, las personas pasan, las instituciones no pasan. Y entonces creo que ese es el gran ausente en este momento, es la política exterior mexicana, que, como comentabas hace unos momentos, en realidad se pueden hacer
promesas o propuestas de una paz con Ucrania y Rusia, pero se desvanece en el camino. Cuando se invita a India, que es un país cuyo líder político está discriminando a un conjunto de la población, pues no se puede sentarse a negociar, ¿no? De acuerdo. Diego. Yo creo que hay que entender, y esto es muy doloroso, porque pues, evidentemente a nadie le gusta que le digan que no importa, pero yo creo que hay que entender que a las grandes potencias no les importa América Latina. Bien. O sea, les importan sus relaciones con determinados países desde un punto de vista extractivista, ¿no? Que es lo que hemos visto con Macron y Venezuela, es lo que hemos visto con Biden intentando acercarse a Maduro, es lo que vemos en la relación de México con Estados Unidos en buena medida. Entonces, claro, si no hay una articulación regional latinoamericana en donde, por supuesto, México tendría que ser el líder, el llamado a ser líder, pero que históricamente no lo ha sido y no es diferente con este gobierno. De hecho, es peor con este gobierno por las razones que venimos explicando hace unos minutos. Entonces, mientras no existe esa articulación, Latinoamérica no es sino un montón de pequeñas islas que pueden tener interés económico para China, para Estados Unidos, para Rusia, para India incluso, pero fuera de eso no importamos y basta ver la agenda del gobierno Biden para Latinoamérica. ¿Cuál es la agenda del gobierno Biden para Latinoamérica? Ninguna, no existe, no se sabe, no hay. O sea, nadie ha sido capaz de responder a la pregunta ¿qué quiere la administración demócrata para Latinoamérica en este gobierno? Nada. ¿Por qué? Porque no somos relevantes. Y no somos relevantes porque puedes negociar única y exclusivamente con México en los 2 o 3 puntos que te importan. Puedes hacer lo mismo con Colombia, puedes hacer lo mismo con los otros países que tienen menor importancia. Pero como no hay un peso relativo importante, no importa. Es decir que, por ejemplo, programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, que según el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha sacado al gobierno de Estados Unidos inversión en la región de Centroamérica, en Honduras, en Belice, en El Salvador, ese tipo de cosas podríamos decir que pues, son cualquier cosa, Fausto. Bueno, a ver, yo creo que la idea del presidente de México en este tipo de programas era que Estados Unidos ayudara al sur de México, Claro. más que a Centroamérica. En el caso de Centroamérica, insisto, como no se hablan entre los presidentes, pues en realidad se desvanece y Estados Unidos no ha dado grandes apoyos económicos a esa región, que fue también un invento, ¿no? del actual gobierno, en el sentido de que se había comprometido, pero Donald Trump, no sé si mintió, bueno, seguramente sí mintió, si lo dijo, si lo prometió, no lo cumplió, y ahora Biden tampoco. Entonces, yo coincido con Diego en el sentido de que está muy lejos Estados Unidos de la región, los intereses, y no solamente con Biden, sino con Trump y con Obama inclusive, Sí. ¿no? Perfecto. Sí. Pues estamos llegando ya a la recta final de este espacio. No podemos Solo para despedirnos, añadir por algo supuesto. a eso, Adelante, Diego, adelante. la política más importante de Estados Unidos, de nuevo, no solo con Biden, también con Trump y antes con Obama, para Centroamérica ha sido básicamente pedirle a México que se convierta en el Doberman y detenga a los migrantes centroamericanos. Esa es la política más importante que ha tenido Estados Unidos para con Centroamérica. Y sigue siendo. Y que además el gobierno progresista del presidente López Obrador ha abrazado con un entusiasmo y fervor inusitado. Entonces, sí. no podemos hablar de nuevo de hermandad latinoamericana, de unión latinoamericana o de peso latinoamericano cuando tenemos ejemplos como ese, ¿no? ¿De acuerdo, Fausto? Sí. No, coincido. Yo creo que esta ausencia de una política exterior lo que ha llevado es precisamente estas reacciones del gobierno mexicano que confunden a veces, que es ir a Washington a aplaudirle al presidente Trump por el trato que le ha dado a los mexicanos, que yo no entiendo a qué mexicanos le ha dado buen trato, y luego ahora con los venezolanos, ¿no? Es decir, jugar un poco a la estrategia electoral de Biden, de que él lanza la bandera de que sí quiere controlar la migración, porque los republicanos vienen empujando mucho en ese tema. Sin embargo, pues es un acuerdo de tercer país seguro, inseguro. Perfecto. Bueno, pues Diego Salazar. Sí, un placer. Fausto Pretelín. Gusto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias sobre todo a usted. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, próximo jueves en punto de las 8 de la noche tenemos una cita aquí por La Octava Digital. Hasta entonces, siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.